Bienvenido a las Crónicas de Nocturne. Apaga la luz, sube el volumen y prepárate para adentrarte en una historia que no solo desafía la lógica, sino también todo lo que creías saber sobre la mente humana. ¿Y si te dijera que el gobierno de los Estados Unidos gastó millones de dólares durante más de 2 décadas para entrenar a soldados psíquicos? Hombres y mujeres comunes que, tras años de entrenamiento, aseguraban poder ver a través de los muros, encontrar objetivos escondidos al otro lado del mundo o espiar instalaciones soviéticas sin moverse de una silla. No es una historia de ciencia ficción, no es un guión de Hollywood, es un programa real, clasificado, financiado por la CIA y la Agencia de Inteligencia de Defensa. Su nombre era Proyecto Stargate, y hoy vas a descubrir qué se ocultaba realmente detrás de ese nombre. Todo comenzó durante la Guerra Fría, décadas marcadas por la paranoia, la carrera armamentista, la amenaza constante de una guerra nuclear. En ese ambiente enrarecido, donde la información valía más que el armamento, surgieron rumores inquietantes. Informes que aseguraban que la Unión Soviética había comenzado a entrenar psíquicos militares con fines de espionaje. Algunos informes de inteligencia norteamericanos afirmaban que los soviéticos estaban invirtiendo millones en el desarrollo de habilidades paranormales. Hablaban de telepatía, psicoquinesis y, sobre todo, visión remota. La capacidad de ver a distancia sin utilizar los sentidos físicos. La idea parecía absurda, pero en la lógica retorcida de la Guerra Fría, lo que importaba no era si era real, sino si el enemigo creía que lo era. Y así comenzó una de las operaciones más extrañas de la historia de la inteligencia estadounidense. El proyecto Stargate tuvo muchos nombres a lo largo del tiempo. Scanate, Grill Flame, Sunstreak, pero su propósito siempre fue el mismo: utilizar capacidades psíquicas para recolectar información clasificada. El programa formal comenzó en 1972, en un laboratorio modesto dentro del Stanford Research Institute, en California. Los científicos Hal Puthoff y Russell Targ, financiados por la CIA, fueron los primeros en estudiar el fenómeno con rigor científico. Trabajaban con sujetos que afirmaban tener habilidades de percepción extrasensorial. Uno de los más notables fue un hombre llamado Ingo Swann, un artista y escritor neoyorquino con un talento inusual. A través de sesiones controladas, Swann demostró algo inquietante. Podía describir detalles precisos de lugares que jamás había visitado. En un experimento célebre, le pidieron que describiera el planeta Júpiter, semanas antes de que la sonda Pioneer llegara allí. Sus descripciones sobre la atmósfera, los anillos y condiciones del planeta coincidieron con los hallazgos posteriores de la NASA. ¿Coincidencia? ¿Suerte? ¿O evidencia de que la mente humana podía llegar mucho más lejos de lo que la ciencia admitía? Los científicos no eran los únicos interesados. La Agencia de Inteligencia de Defensa, DIA, tomó el control del programa en los años 80. Fue entonces cuando nació oficialmente el proyecto Stargate. El entrenamiento era meticuloso. Los psíquicos eran instruidos para entrar en un estado alterado de conciencia, guiados por un facilitador. Les daban coordenadas geográficas o un sobre sellado con información oculta, y sin más que su mente, debían dibujar o describir lo que veían. Parece increíble, pero los resultados comenzaron a atraer la atención de los altos mandos. Uno de los casos más impactantes fue el del psíquico Pat Price, un ex policía que, según los informes, identificó correctamente una base secreta soviética con detalles que solo serían confirmados años después por satélites espías. Otro caso es el de Joseph McMonigle, un militar condecorado que participó en más de 400 misiones. Él aseguró haber localizado rehenes, submarinos desaparecidos
e incluso describir una base soviética dedicada a la construcción de armas nucleares. En los documentos desclasificados incluso se habla de intentos por ubicar al general Manuel Noriega, detectar túneles secretos en Corea del Norte y rastrear aviones desaparecidos. Pero ¿qué tan fiables eran esos resultados? La comunidad de inteligencia estaba dividida. Algunos agentes consideraban que el programa era un experimento costoso y sin resultados tangibles. Otros, en cambio, defendían su eficacia y aseguraban que Stargate había producido información útil en numerosas ocasiones. En 1995, luego de una revisión interna a cargo de la CIA y el Congreso, el programa fue cerrado oficialmente. Según el informe, los resultados eran ambiguos y no justificaban seguir destinando fondos. Pero aquí es donde comienza otra historia, porque muchos de los involucrados sostienen que Stargate no fue cerrado, sino transferido a una agencia distinta, aún más secreta, que solo cambió de nombre, que incluso hoy el entrenamiento de psíquicos continúa en instalaciones desconocidas. A lo largo de los años se han desclasificado cientos de documentos, informes detallados de sesiones de visión remota, dibujos realizados por los psíquicos, análisis de misiones, incluso manuales de entrenamiento mental. Muchos de esos archivos pueden consultarse hoy en la web oficial de la CIA, pero la mayoría de las personas nunca los han leído, porque la idea de que el gobierno haya intentado espiar con la mente sigue sonando como una locura. Pero ¿y si no lo es? Piensa por un momento en esto. Si el gobierno invirtió más de 2 décadas en desarrollar estas habilidades, realmente fue por nada. ¿Qué descubrieron en esas sesiones que no ha sido revelado? ¿Qué vieron esos hombres y mujeres con sus mentes que aún no se nos ha permitido saber? ¿Y si no solo es posible ver lugares distantes? ¿Y si también es posible ver el futuro o influir en la mente de otros? La historia del proyecto Stargate no es solo un relato de espías y psíquicos, es una ventana a los límites de la percepción humana. Una frontera donde ciencia, mente y conspiración se mezclan en un terreno incierto. Y ahora que sabes que esto ocurrió, la pregunta es inevitable. ¿Qué más están haciendo hoy que aún no sabemos? Gracias por escuchar las crónicas de Nocturne. Si esta historia te hizo pensar, te invito a compartirla, a dejar tu teoría. ¿Crees que la visión remota es real? ¿O fue solo una cortina de humo para algo aún más oscuro? Suscríbete para más episodios donde lo imposible se vuelve inevitable. Porque en Nocturne la oscuridad es solo el principio.